Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Arri, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Saiz, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos, les doy la bienvenida al 10º episodio de Cinefotógrafo Latinoamericano, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. Estoy muy contento de celebrar hoy con ustedes este episodio 10. Puede parecer fácil un número así, pero para llegar a él nos ha costado mucho esfuerzo, horas de trabajo y dedicación. Durante estos 10 episodios se han ido juntando varios colaboradores que nos ayudan de una u otra manera. La AMC y la FELALFC con la difusión y el apoyo. Las sociedades de fotógrafos que nos comparten en cada episodio. Kenia Carrión como siempre con la edición y la mezcla. Milton Barrera con las redes sociales. El padrino de este podcast, Juan Pablo Ramírez, con su trabajo e ideas. El compadre del podcast, Diego García, por siempre escucharnos y darnos sus comentarios. Y Juan Aguirre, mi gran aliado para poder llevar este podcast a América del Sur. Y es ahora él quien llevará la batuta de este nuevo episodio. Sin dudarlo puedo decir que me fascinó este programa. Ojalá que les guste tanto como a mí. En este número hablaremos con Julián Apetzeguia, director de fotografía argentino. Julián es socio de la ADF, Autores de Fotografía Cinematográfica Argentina. Dejaré a Juan presentar a Julián. Como siempre, quiero recordarles que visiten la página de este podcast para que puedan ver el material visual de lo que vamos platicando en este programa. La página es cinefotografolatinoamericano.com. Les pedimos también que no olviden seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. No duden en enviarnos sus comentarios o las preguntas que tengan después de escuchar este programa, ya que Julián las responderá en nuestra cuenta de YouTube. Yo soy Alfredo Altamirano y les agradezco que nos escuchen. Ahora pasamos el micrófono a Juan y a Julián. Bueno, hoy tenemos la suerte de estar con uno de mis ídolos, Julián Apetzeguia, director de fotografía de lo que en su momento se llamó el nuevo cine argentino. Arrancó ya desde esa época como foquista de Pisa Birrafaso, que fue la primera, como el hito que marcó el inicio de cines ahí por fines de los años 90. Después ya en el 99 como director de fotografía de Bolivia con Caetano, con quien siguió filmando un montón de películas después, Crónica de una fuga, Francia, etcétera. Después también con Pablo Trapero filmó Carancho y El Clan. También ha filmado con Luis Ortega El Ángel, de la película de que también vamos a hablar ahora en un rato. Tanto El Ángel como Muere Monstruo Muere fueron dos películas que se estrenaron en Cannes en 2018. A las dos pelis fueron muy bien recibidas ahí en el festival y ahora se están estrenando en el cine en Francia y imagino que en todos lados también. ¿Cómo estás, Julián? Hola, ¿cómo te va, Juan? Muchas gracias por invitarme. Bueno, un placer. La primera pregunta es una pregunta medio obvia, pero que nos gusta hacer siempre al principio, que es ¿cuándo empezó tu interés por el cine, por la luz, por la fotografía en general? Sí, nació primero un interés por el cine desde el punto de vista del espectador, de joven, de adolescente. Me encantaba ir al cine y disfrutaba mucho sentarme en una sala oscura a que me cuenten una historia. Debo mencionar también dos cosas que siento que me marcaron bastante. Uno fue que en los 80 viví el pleno boom del VHS con sus videoclubs y tuve la suerte de que uno de los primeros videoclubs que se instalaban por mi barrio se instaló cerca de mi casa. Mis padres se asociaron enseguida, ellos, claro. Los dos eran médicos, pero a ambos les interesaba mucho el cine como arte, entonces enseguida se asociaron y yo con mis hermanos nos solíamos escapar. ¿Y te acordás qué películas? Sí, bueno, las películas por ahí más clásicas de esos momentos, tipo Volver al Futuro o la saga de Rocky o cosas así, eran las que teníamos la iniciativa con mis hermanos de ir y rentar por nuestra cuenta. Y asimismo mis padres a veces alquilaban películas del cine italiano o películas francesas, algo que me abría un poco más el campo de visión. Paralelamente, durante la escuela secundaria tuve una profesora de la materia filosofía que también se interesó por la facilidad de conseguir películas y empezó a utilizarlas como método de clase, ¿no? O sea, alquilaba, no sé, por ejemplo, Padre Patrone de los hermanos Taviani o algunas otras películas que tuvieran temas filosóficos y las utilizaba como disparador. Y la verdad que todo eso a mí me fascinó porque empecé a encontrar que el cine podía ser un medio de transmisión muy poderoso.
¿Y sacabas fotos en esa época? ¿Era la época del VHS? ¿Tenías una camarita de video? ¿O todavía no iba por ese lado? No, cámara todavía no tenía. Por eso te digo, la verdad que mi primer acercamiento hacia el cine fue como espectador y con la fascinación esta de las historias. No fue tanto por el lado técnico, no me enamoró primero la cuestión de la cámara, los lentes y la imagen. Eso llegó un poco después. De hecho, cuando terminé la secundaria, quizás influido por esta profesora de filosofía, empecé una carrera de filosofía. Y paralelamente, como si fuera un hobby, digamos, me anoté en una escuela de cine, una que tenía poca carga horaria y que no era demasiado exigente porque no consideré que fuera a ser mi carrera final. Y bueno, a los pocos meses, por suerte, ya empecé a ser convocado para mis primeros rodajes y todo, y descubrí que ese era mi camino, con lo cual la carrera de filosofía quedó pospuesta para otro momento. ¿Cine dónde estudiaste? Estudié en una escuela que se llama CIEVIC. No es la escuela más conocida como la Fundación Universidad del Cine, que es por ahí la escuela que más repercusión ha tenido hacia afuera. El CIEVIC era una escuela más pequeña, lo cual tenía la ventaja de que los profesores eran gente que trabajaba en el medio y teníamos una relación muy directa con los profesores porque éramos pocos alumnos, y eso fue lo que me llevó a tener mis primeros acercamientos al rodaje, ¿no? Uno de mis profesores fue Martín Rechman, que es un director que estaba haciendo en ese momento su segunda película. A su rodaje fui como eléctrico en su momento y después en las últimas etapas como asistente de cámara, y después otro de mis profesores importantes fue Marcelo Lavidman, que fue quien finalmente hizo la fotografía de Pisa Birra Faso y fue el que me convocó para participar de esa película que fue tan inaugural para todos. Sí, tan importante para el cine. Yo te diría que para mí fue una película muy importante personalmente. Es una de las películas que me hizo estudiar cine. Yo me acuerdo que estaba terminando el colegio, vi esa película y fue una revelación. Y creo que para muchos, con los que incluso después debes haber trabajado como directores o como asistentes, fue una película muy importante. Contanos un poco de esa época. Estaba medio todo por hacerse o por rehacerse, ¿no? Se estaba como inventando un nuevo cine. Sí, era una época de mucha efervescencia. Por un lado teníamos otra de nuestras consabidas crisis económicas alrededor nuestro, claro, en este país. El cine estaba pasando por un momento de crisis importante. Hasta ese momento el cine siempre había sido en 35 milímetros y se precisaba siempre de una estructura industrial y de un presupuesto importante para poder realizar películas. En los 90 comenzó a generarse un movimiento de gente que quería filmar a pesar de no conseguir toda la financiación necesaria, y entonces se empezaron a generar iniciativas de varios cineastas independientes que, contra viento y marea y contra todos los pronósticos, y en ese momento lo que usamos bastante fue el formato 16 milímetros o Super 16 mejor dicho, para abaratar costo. Y bueno, y había mucho impulso y mucha pasión por salir a filmar a como dé lugar. Ahora ojalá pudiéramos volver a hacer un largometraje en 16 milímetros. Y lo que una de las cosas que me marcó en ese momento también por esta cuestión de economías y presupuestos fue que, siendo convocado para trabajar, como te decía, cuando estaba de estudiante en varios rodajes, obviamente esas participaciones eran ad honorem, todavía no cobraba un sueldo por hacerlo, pero también me encontraba con que muchos proyectos quedaban inconclusos por cuestiones económicas, ¿no? Y eso a mí me marcó bastante, sí, porque era una cuestión de decir, bueno, todo lo que yo estoy poniendo acá es esfuerzo, y ese esfuerzo finalmente está terminando sin ningún tipo de resultado, porque las películas no se pueden terminar por cuestiones económicas. Y viéndolo desde el lado, yo obviamente ya estaba inclinado para el lado de cámara y fotografía, y viéndolo desde el lado de mi área, sentía que muchas veces los directores de fotografía quizás tenían requerimientos demasiado pretenciosos para ciertas escenas, y decían, bueno, en esta locación no podemos filmar si no tenemos esta cantidad de luces o si no tenemos tal elemento. Y la verdad que eso a mí me marcó bastante como para pensar, bueno, el día que yo pueda estar en esa posición, voy a tratar de ser más un facilitador más que un impedidor. O sea, para que los proyectos se lleven a cabo, que era lo más importante. Las películas se tienen que hacer y se tienen que terminar. De nada nos sirve tener escenas, claro, hermosamente iluminadas y con todos los accesorios técnicos que necesitemos si las películas no llegan a su fin. Así que nada, eso fue algo que me marcó bastante de esa época. ¿Cuándo fue que te sentiste que eras director de fotografía? Vos ya desde el principio, cuando arrancaste a estudiar, ya te metiste en esa especialidad.
fue a partir de estas primeras experiencias asistiendo a otros? Mira, cuando empecé, ya te digo, como cuando me anoté en la escuela de cine y lo consideraba un hobby, todavía no tenía mucha idea de la división de roles ni de qué era lo que hacía cada uno, ¿no? Creo que como muchos de nosotros, cuando nos metimos en esto, pensábamos que el director era el que se encargaba de todo, pero de a poquito cuando empecé a entender el funcionamiento de un set y la estructura de una película, me fui inclinando hacia la cámara y la fotografía. También me ayudó mucho que un compañero mío de la escuela tenía una cámara de 16 y me ofreció que nos asociemos para equipar un poco más esa cámara, que en ese momento era una Arri ST, y nos asociamos, la equipamos un poco más, trabajábamos alquilando esa cámara para proyectos pequeños como cortometrajes o videoclips, y después nos terminamos comprando un equipo nuevo, una cámara Eclair ACL Super 16, que fue nuestro caballito de batalla y que fue la cámara con la que finalmente filmamos Bolivia, que fue mi primer largometraje como director de fotografía. Fue 16 blanco y negro. ¿Y había filmado ya cortos? O imagino, sí. Esos videoclips y esas eran la experiencia, pero ya había filmado ficción. Es así, en realidad Bolivia fue una película que tuvo un proceso muy largo porque fue una de estas películas hechas más a pulmón que con presupuesto. Tomó casi 4 años completar el rodaje de la película con muchas interrupciones, con muchos problemas en el medio. La empezamos a filmar en el 97, de hecho cuando todavía Pisa Birra Faso no estaba estrenada, fue nuestros primeros días de rodaje, creo que fueron cerca del estreno de Pisa Birra Faso, y el estreno oficial de la película fue en 2001, después de varios idas y vueltas con el rodaje. Entonces yo, la verdad que mientras estaba haciendo ese largometraje, iba haciendo otras experiencias paralelas, sí, en videoclips, en cortometrajes. Bolivia intentábamos generar jornadas de rodaje en los momentos en los cuales el equipo y los actores estuviéramos libres, muchas veces eran los fines de semana, pero la verdad que fue hecha con mucho esfuerzo. ¿Y a Caetano lo habías conocido en el rodaje de Pisa Birra Faso o lo conocías de otro lado o era profesor en el CIEVIC? No sé de dónde vienen los primeros contactos con él. No, a Caetano lo conocí en el rodaje de Pisa Birra Faso, digamos, cuando Marcelo Lavitman me convocó para ser asistente de cámara de Pisa Birra Faso. Yo participé de ese rodaje, también alquilé mi cámara, la Eclair ACL, como segunda cámara en un par de escenas que necesitábamos un refuerzo, y eso también eso hizo que Adrián ponga el ojo en mí porque dijo, bueno, este muchacho tiene una cámara y él tenía para después de hacer esa película un mediometraje financiado por la Fundación Antorchas que había ganado un premio él, entonces me convocó para ser parte de ese mediometraje y obviamente también aparte de mi trabajo me convocaba por el equipamiento que tenía. ¿Y vos encuadrabas esa segunda cámara en Pisa Birra Faso? Sí, siempre bajo la supervisión de Marcelo, que era el director de fotografía, pero sí. Pero por ahí te mandabas algunos planos. Pero la verdad que el uso de esa segunda cámara en Pisa Birra fue solamente en 2 o 3 escenas, fue muy poca la participación. Lo que me sirvió más que nada fue el hecho de mostrarme como dueño de este equipamiento que en ese momento donde buscábamos los elementos esenciales para hacer una película, bueno, la cámara era uno de los imprescindibles, así que eso me puso en la posición o me favoreció, digamos, para después poder... Para poder arrancar a laburar. Exacto. O sea que esa inversión fue una excelente decisión porque después Caetano se transformó en un socio durante un montón de películas y arrancaste con él, así que una excelente decisión para arrancar. Totalmente, ¿no? Y además también tengo que observar que me sirvió mucho tener primero, bueno, el hecho de ser el dueño del equipamiento me permitía también asociarme en las películas de alguna manera, porque bueno, estaba poniendo una parte importante de los elementos necesarios. Eso también me permitía a mí, sí, digamos, sin serlo oficialmente, pero de alguna manera aportaba algo, pero también nos daba más libertad cuando encaramos el proyecto Bolivia para poder tener ese tipo de rodaje laxo y que pudiéramos juntarnos en el momento que se podía, que estaba disponible la locación y todo, que cuando uno tiene el peso de los equipos alquilados, bueno, por ahí tiene que cumplir con un determinado tiempo, si se pasa eso es más dinero, qué sé yo, bueno, esto nos daba esa libertad. Fue parte de esa oleada de gente que medio
contra los consejos de todo el mundo se tiraban a la aventura para tratar de llevar a cabo una obra. Y la verdad que para mí fue muy productivo, digamos, también tener este crecimiento personal y que la película se filmara a lo largo de tanto tiempo nos permitió crecer como cineastas, digo, tanto a mí como a Adrián Caetano como a otros que estaban ahí involucrados en el rodaje, y fue como un aprendizaje conjunto que la verdad que fue muy, muy productivo y que creo que a todos nos marcó para el resto de la carrera, claro. A mí la sensación que me da, esto es una observación personal, es que por ahí vos como fotógrafo, justamente por ahí de esa época, conservás un poco como esa frescura y como esa ganas de probar cosas del cine independiente y muy independiente de esa época, y al mismo tiempo hoy en día la verdad es que sos un fotógrafo también con mucha destreza técnica, ¿no? Las películas siempre tienen están muy bien filmadas, muy bien iluminadas, y imagino que está bueno tener una pata en cada lado, ¿no? ¿Has filmado publicidad también al mismo tiempo? ¿Arrancaste enseguida? Sí, ¿O no necesariamente viene de ese lado, esa parte técnica tan fina también? No, la verdad es que tengo la suerte también que en esos años de formación, digamos, durante mis primeros años de escuela, el rodaje de Pisa y Rafazo y durante el extenso rodaje de Bolivia, también iba teniendo experiencias paralelas en otros medios. En la publicidad, por ejemplo, durante todo el rodaje de Bolivia yo estaba trabajando como segundo de cámara en publicidad, hice muchos comerciales en ese rol, y después también tuve un tiempo de trabajo en un canal de televisión, un canal musical que se llamaba Match Music, donde hice cámara y participé mucho bueno, más allá de en entrevistas y programas en el piso que grabábamos, en Umatic al principio, después llegaron las Betacam, las primeras fueron en Umatic, después llegaron las Betacam, pero también tuve mucha experiencia también grabando recitales. También fue una época muy álgida del nuevo rock argentino, donde empezaban grupos como Babasónicos, Juana la Loca, Los Brujos, bueno, nada, un montón de bandas muy, muy interesantes, y tuve la suerte de participar en muchas filmaciones de recitales de ellos, que también considero que fue parte de mi entrenamiento. Yo no me sentí director de fotografía hasta que Bolivia no se estrenó y no estuvo en los cines, y como que a partir de ahí sentí yo la confianza de decir, bueno, está bien, este es el rol en el que quiero estar y desde acá me quiero parar. Por suerte, cuando me decidí a ser director de fotografía, ya tenía un largo camino como asistente de cámara en publicidad, entonces también tuve la oportunidad de hacer fotografía en comerciales. Y bueno, eso yo siento que todas esas experiencias son muy enriquecedoras porque te permiten aproximarte a la imagen desde distintos lugares. Digo, yo valoro mucho desde la experiencia en televisión, la experiencia en documentales, la experiencia en publicidad. Siento que todo eso me formó como para poder encarar un largometraje, tratando de tener siempre una visión fresca o intentando que la visión que le pongo a un largometraje sea particular. Uno muchas veces cuando trabaja en un solo medio termina arrastrando vicios de ese medio o maneras, digamos, que uno tiene, sí. Claro, se formatea. Yo creo que en mis años de formación me sirvió mucho este eclecticismo y dedicarme a generar imágenes desde distintos ángulos, y eso me ayudó mucho en mi crecimiento. Estaba pensando en televisión, después de Bolivia hicieron Tumberos y Disputas. Yo me acuerdo de haberlas visto en la tele, también era muy innovador en esa época. Tumberos, sobre todo, primero fue todo un evento, y además la magnitud del rodaje y la fuerza de las imágenes para ese momento era totalmente inédito. Ahí también estaba filmando de una manera diferente, aunque sea en un formato tan remanido como es la tele. Sí, la verdad es que también, bueno, eso se lo tengo que agradecer a Adrián, porque él siempre me incentivó y me empujó, digamos, como para tratar de que lo que hagamos siempre sea jugado, ¿no? Por ahí lo que a mí me pasaba cuando entraba en un medio nuevo. Entrando en un medio nuevo, uno a veces lo primero que hace es entrar con cuidado y ir viendo a ver cómo son las reglas del medio, cómo me tengo que manejar y qué sé yo. Y Adrián siempre me llevaba de la mano a decir, no, vamos más allá, no nos limitemos a esto, y eso la verdad que fue algo que también me marcó y me dio como una concepción para el resto de mi carrera también, de intentar cada proyecto que encaro, dentro de lo que uno puede procesar y desligarse de lo anterior, bueno, tratar de encararlo con una cabeza nueva, sin atarse a los preconceptos que uno puede traer, tratar de ver con una mirada fresca y siempre tratar de hacer algo distinto. Sí, igual es muy loco porque yo pienso cada tanto que
uno trata de escapar y ser original y hacer las cosas de maneras diferentes y adaptarlas a cada proyecto. Y al mismo tiempo, cuando uno mira las diferentes épocas del cine, se reconocen enseguida. Hay como unas modas que aunque uno trate de ser original, hay que realmente tratar de escapar a esas modas, pero es difícil, ¿no? Uno entra como en una imagen de una época. Uno mira películas de principio de los 2000, están todas con salto de Bleach. Mira películas del principio de los 80 y tienen todas un Promised, ¿no? Hay como, o fines de los 70, hay como siempre modas nos vamos copiando unos a otros, ¿no? Es difícil escapar. Sí, correcto. Bueno, también uno se tiene que aceptar como parte de tu tiempo y de tu entorno también. Y también una de las cosas que yo aprendí haciendo cine independiente, que es que uno tiene que trabajar con lo que tiene a mano, con lo que tiene alrededor, porque en esos casos uno no tiene la fuerza de un presupuesto que te permite ir hacia otro lado. Uno tiene que trabajar con lo que tiene cerca. Y bueno, muchas veces lo que tenés cerca también es una marca de época, es lo que está en el momento dando vueltas. Esa película aparte en particular estuvo buena porque primero conseguimos los medios de producción, o sea, hubo una situación por las cuales nos hicimos de unas latas 16 blanco y negro que quedaron en nuestro poder, y Adrián escribió el guión sabiendo que tenía que escribir una historia en blanco y negro. O sea, fue la concepción de la historia fue a partir del medio fotográfico que habíamos conseguido. Eso me parece siempre interesante porque en las películas suele ser al revés, digamos. Eso siempre pasa, ¿no? Es como el LED que termina haciendo que uno ilumine de determinada manera o los lentes que aparecen y uno empieza a imaginar también. El cine tiene eso, es un arte industrial, siempre está, los medios y la creatividad van como, se retroalimentan. Sí, correcto. Y bueno, y también nosotros me parece que si somos espectadores también estamos influidos de las películas que nos emocionan y nos llegan desde otros lados de lo que vemos. Y bueno, a veces hay tendencias generales, ¿no? En los últimos años también podemos decir esto de los lentes anamórficos que han tenido una revalorización, que tuvieron su época de oro en los 70 y ahora estamos todos queriendo volver a generar imágenes con ellos. Vuelve el anamórfico, el color, vuelven muchas cosas. Sí, sí. El zoom. El zoom total. Me acuerdo cuando yo estudiaba cine, el zoom era una mala palabra. No se podían hacer movimientos de zoom porque era feo. La verdad que es algo que a mí me encanta usar. Bueno, vamos entrando por ahí en lo que tiene que ver con las películas en las que queríamos centrarnos medio arbitrariamente, solamente porque son de las últimas y se están estrenando, pero la verdad que hiciste tantas pelis que podríamos hablar de muchas otras. Primero, con respecto entonces a Muere, Monstruo Muere, película de Alejandro Fadel. Es una película de género y al mismo tiempo es una película de autor, no es solamente una película de terror. Ya habías trabajado con él en Los Salvajes, ¿no? A Ale lo conocí, él vino como meritorio de dirección en Tumberos, mientras estábamos haciendo la serie Tumberos. Mirá. Él era muy joven, recién estaba, no me acuerdo si no estaba en sus últimos años de estudio o recién había salido de la escuela. Bueno, y a partir de ahí entablamos una amistad durante un tiempo largo. Él después empezó a trabajar como guionista de Trapero también, junto con otros socios, y nos habíamos cruzado cuando yo hice Carancho con Trapero, nos habíamos vuelto a cruzar y él me había comentado que tenía este proyecto de largometraje que eran Los Salvajes y que la verdad que estuvo buenísimo porque, como vos decías, a mí era una película bastante más chica. Correcto, a mí me habían empezado a llamar de películas más industriales. En exterior, en Mendoza también. Sí, en Mendoza, en realidad casi toda en Córdoba, pero una parte en Mendoza, sí. A mí ya me habían empezado a llamar para películas más industriales, como es el caso de Carancho o algunas otras que había estado haciendo en ese momento. Y la verdad que la propuesta de Ale me interesó porque había sido, la propuesta era volver un poco a las raíces y hacer una película ultra independiente. Nos teníamos que movilizar hacia las sierras y teníamos que ir con equipo mínimo. Y nada, había que aceptar ciertas condiciones y ciertas faltas de elementos que sabíamos que con los que no íbamos a poder contar, y la verdad que para mí fue un desafío hermoso y estuvo bueno porque me hizo revalorizar, digamos, ese espíritu independiente y me convenció de que no tengo que abandonar esa beta donde realmente siento que puedo aportar mucho en ese tipo de películas pequeñas con resoluciones simples pero que no dejen de tener un vuelo artístico o un interés, ¿no? Y además esta película permitió entonces hacer esta última, Muere, Monstruo Muere. Me imagino que gracias a todos los premios y a todas las gratificaciones de esta película pudiste
pudieron después producir la siguiente. Lo Salvaje fue una película que me dio muchas satisfacciones porque si bien fue un esfuerzo grande hacerla, lo sentía como algo muy, muy valorable y de hecho la película, más allá de que me dieron algunos premios locales acá por fotografía que siempre son apreciados, también fue seleccionada para el Festival Camera Image de 2012 y la verdad que fue muy lindo, digamos, tener que se me abra esa puerta, ese mundo, poder ir a ese festival que tiene sus particularidades, de que somos todos fotógrafos hablando de nuestras cosas y también me hizo tener esa visión de que el trabajo que uno hace acá, más allá de las limitaciones o de los problemas que uno se pueda encontrar a nivel local, hay conceptos y cuestiones que pasan por todos los niveles y en todos los países y con todos los fotógrafos. Fue para mí muy importante eso también, de poder compartir con otros colegas de otros lados y darme cuenta, bueno, no estamos tan lejos o no es tan distinto ocuparse de la imagen en una estructura de una película hollywoodense o en una película europea que lo que nos pasa a nosotros aquí en Argentina. Claro, todos tienen los mismos problemas. Bueno, es un poco la idea de este podcast también, ponernos en contacto y hablar de estos temas. La peli entonces la filmaron en este decorado, Monstruo muere, monstruo muere, sí. Muere, monstruo muere, perdón. También sí se filmó íntegramente en Mendoza, ¿no? Es así. Correcto, sí. Sí, Muere, Monstruo Muere obviamente era un proyecto mucho más ambicioso, pero no dejaba de tener cierto apoyo, digamos, o ciertas patas independientes, porque más allá de que fuera una película que requiriera de más socios y más producción, la productora que la llevaba adelante seguía siendo La Unión de los Ríos, que era esta pequeña productora que nació con Los Salvajes y El Estudiante y otras películas de otros directores, pero siempre con una impronta muy autoral. A lo que apunta la productora es a tener una impronta muy autoral y a tener siempre ese espíritu independiente. Entonces, con Muere, Monstruo Muere, la estrategia que siguieron fue de conseguir inversores extranjeros que pudieran suplir las cosas que quizás aquí no podíamos conseguir por presupuesto o por falta de elementos, como por ejemplo la construcción del monstruo o los retoques digitales, el CGI que se hizo para completar el monstruo, vino del lado de un coproductor francés. Tuvimos la suerte de tener allá 2 supervisores de VFX que eran la gente de Micros, que fue muy, muy enriquecedor también su aporte y su presencia ahí nos ayudó mucho a poder llevar a cabo esta criatura. ¿Cómo fue en el detalle esa colaboración? La verdad es que si hay un tema por ahí que me interesaría abordar en las dos películas, es justamente tu colaboración con el departamento de arte y con el departamento de postproducción. La sensación que me da es que trabajás en equipo y que hay una coherencia realmente que se termina viendo en la imagen. ¿Cómo fue en particular esta colaboración con Micros para la creación del monstruo? ¿La gente viajó o vos ibas mandando imágenes? ¿Cómo prepararon el rodaje? Específicamente con el monstruo fue un trabajo en la previa muy, muy personal de Ale Fadel, del director, porque él tenía varias ideas y conceptos en la cabeza que necesitaban plasmarlo en la realidad y él tuvo un intercambio muy, muy directo antes de que entre la gente de Micros con la gente de este atelier que eran los que realizaban la parte real del traje, ¿no? Que tenían la parte física que filmamos con ciertos agregados como la cola, que eso era lo que se agregaba en postproducción, o ciertos movimientos de la boca. Pero bueno, primero hubo toda una previa larga. Cierta textura, imagino que le pusieron. Sí, igual la textura la verdad es que vino bastante trabajada desde la realización, más allá de que quizás en la postproducción lo que tenían que hacer era disimular alguna costura o algo, pero la textura de la piel del monstruo venía ya en el traje del monstruo y eso estuvo buenísimo. Nunca me sentí limitado por el traje del monstruo, siempre fue algo que venía bien de realización. Me involucré un poco más en la previa cuando llegamos al punto de ver bien qué textura se le daba y qué tono, qué tan claro, qué tan oscuro. Ahí sí intervine un poco. Siempre fue un intercambio por internet, ¿no? Con fotos que van y que vienen, lo cual a veces puede ser un poquito complejo porque, bueno, todos sabemos que no siempre la misma foto se ve igual en todas las pantallas. Entonces, a veces algo que uno dice, sí, está muy claro o está muy oscuro o se ve medio naranja, depende más del medio donde lo estás visualizando que del elemento en sí. Y después también hay algo de post en los
en los decorados, ¿no? Hay algunas montañas. Estoy pensando en el primer Sí. plano de la película, tenés unas montañas. Si entiendo bien, esa escena está filmada como en una obra mágica, y después están las luces agregadas de los autos, Sí. ¿el decorado también está trabajado o no? Ya te digo, hubo como dos departamentos distintos. La gente de Micros se encargaba exclusivamente del monstruo y sus necesidades, y después teníamos otro departamento de VFX acá en Buenos Aires, que fue la gente de Huanca Cine, que es un estudio de VFX muy conocido, y que ellos se encargaban de todo lo que no fuera monstruo. Y en principio sí, las charlas con la gente de post, en general suelo tener charlas previas en las cuales lo que trato de plantearle a la gente de post es, bueno, no seamos invasivos con el rodaje, o sea, yo trato de setear las escenas y todo para no tener que utilizar cromas o tener que realizar demasiadas completivas y todo. Siempre trato de que tengamos el concepto con la gente de postproducción de, bueno, trabajemos sobre la imagen que se genera, pero bueno, a veces obviamente uno tiene que ser generoso y darle a los amigos de post que necesitan. Pero bueno, tanto la gente de Huanca de Argentina como los de Micros me apoyaban en ese concepto y en ningún momento fueron intrusivos en el rodaje, sino más bien muy por el contrario, digamos, más allá de las cosas que estaban planeadas para hacer con ellos en post, también a veces propusieron soluciones o salidas que ayudaron a mejorar y que sumaron a una escena. Perdón, el trato con ellos más allá de la previa también viene mucho durante la etapa de color, donde uno por ahí recibe imágenes postproducidas y tiene que hacer una devolución y pedir cambios y todo. Y la verdad que eso, la etapa de color la hicimos en un laboratorio en San Pablo que se llama Quanta Post. Decidimos ir ahí porque allí está trabajando como colorista Luisa Cábana, que fue mi colorista de cabecera en muchos proyectos y también había sido la colorista de Los Salvajes. Entonces todas las partes involucradas en la película queríamos seguir trabajando con Luisa y por suerte ella tuvo la disponibilidad. La película tiene una imagen muy, muy interesante, muy casi pictórica, desde los encuadres, desde el color. ¿Había referencias preestablecidas? ¿Fueron encontrando ese look ustedes? ¿Era algo que tenía por ahí Alejandro muy ya en la cabeza? ¿O vos? Sí, mira, la verdad que Alejandro sí teníamos eso, como imágenes sueltas, ciertos conceptos. No recuerdo ahora referencias muy concretas en cuanto a la imagen, sí. Porque tiene algo de pintura. Yo me dije que por ahí había alguna referencia o de cómic, pero no hay nada en particular. La fueron encontrando ustedes, digamos, ese estilo. Yo me había encontrado con unas fotos rusas de principio de siglo que estaban sacadas con una emulsión de color primitiva y esto generaba unas variaciones de color poco realistas pero que me parecían interesantes y bueno, las fotos eran de un fotógrafo ruso pero estaban sacados, creo que era Uzbekistán, era el lugar donde lo habían sacado y estaba entre las montañas, digamos, casi todas las fotos, los motivos de las fotos eran gente en las montañas y eso también nos terminó llevando a una forma de retratar las montañas y eso. Y después no sé si en esas fotos había trajes, porque tenés como, todo el tiempo están los uniformes medio verdes, verde, no es un verde muy saturado ahí de los personajes, y siempre hay objetos rojos, ¿no? Todo es rojo, hay puntos rojos todo el tiempo, está ese uso de los colores complementarios como muy, muy presente, eso imagino que fue buscado y charlado con el departamento de arte y buscar estos elementos y con el colorista después. Bueno, entre estas fotos de este fotógrafo ruso, lo que se destacaba era justamente esto que vos marcás, digamos, que si bien el paisaje y ciertos elementos de la foto tenían una cierta sensación monocromática o de una gama acotada de color, cuando aparecía un color puro, aparecía muy saturado. Aparecía un azul y se veía un azul intenso, aparecía un rojo y aparecía un rojo intenso, y eso sí fue algo que lo fuimos buscando en trabajo en conjunto con Laura Caligiuri, que fue la directora de arte. Una de sus grandes obsesiones, por ejemplo, era el color de esa pequeña libretita que lleva el protagonista, una libretita roja que la va llevando a los distintos lugares. Recuerdo haber visto por lo menos 20 ejemplos distintos de tono de rojo. Claro, todos los rojos posibles. Claro, recuerdo que Laura organizaba reuniones y nos mostraba a mí y a Alejandro
20 libros con 20 rojos distintos y bueno, teníamos que estar seleccionando ahí. Y sí, lo que vos decís también de las bengalas, bueno, más allá de lo interesante del efecto de la bengala como fuente de luz, también el color nos parecía que sumaba a la intensidad y a la tensión que tenían que tener esas escenas. Y además está después apoyado por la colorista porque las pieles también están saturadas, ¿no? Entonces acompaña ese rojo también. Parece como que todo estuviera desaturado menos las pieles y estos elementos rojos. Exacto, sí, la idea era eso, como tratar de reforzar estos pequeños elementos que llamen al ojo, pero en general tener eso, una paleta que vaya entre los verdes y los ocres y que eso fuera como la pátina general de la película con estos pequeños acentos. Te hago una pregunta, ¿con qué lente fue filmado? Tiene unos lentes increíbles. Sí, la verdad que para mí la elección de las ópticas es primordial en encontrar una imagen para una película. Para mí la personalidad de la imagen empieza por el vidrio a través del cual pasa para llegar al sensor o a la película o a donde sea que se registra, pero el vidrio es lo primero que le va Esto era una Alexa, ¿no? La cámara era una Alexa Mini y los lentes que usamos son unos lentes Hock-C anamórficos, que son un set de lentes vintage, digamos, un set de lentes viejos. Y que tienen esos flares que son increíbles. Nos interesaba por eso, sabíamos que en la película íbamos a tener la situación de las motos, los autos, el sol en algunos momentos haciendo flare y nos interesaba eso. Bueno, nos interesaba, en principio sabíamos que la película la queríamos encuadrar en 2.35 porque teniendo esos decorados, esos espacios en las montañas de Mendoza y además siendo que la película tiene como un cierto halo épico en todo su camino, nos parecía que el anamórfico era lo que mejor transmitía esa sensación. Sí, hay algo de género ahí. Los flares esos que en forma así como en Streck, como se dice, sí, para los costados, pero además que generan esas formas típicas de Hawk muy, muy, muy especiales. La verdad que y azules además, ¿no? Muy, los lentes, no sé si además fueron trabajados en postproducción, pero la verdad que se ve eso suma mucho y también el fuera de foco típico del anamórfico, sí, que es muy interesante. No, totalmente. La óptica anamórfica tiene esas ciertas deficiencias, entre comillas lo digo, porque la verdad que son lo que le da personalidad y particularidad. Y particularmente este set de lentes me parece que rindió muy bien por esto, la característica de los flares y el tipo de la forma de retratar la perspectiva. Me parece que sumaba también eso, como que cada imagen se siente cargada de tensión y me parece que eso está bueno. Y también aprovechamos para usar un zoom 50-500 en el caso de anamórfico, era un 25-250 reformado, pero bueno, también nos dimos el gusto de utilizar el zoom como movimiento en varias situaciones de la película. Hay un par de escenas con unos zoom muy, muy importantes. Sí, la verdad que también nos parecía que el movimiento de zoom nos daba también nos sumaba a esta pátina de género que queríamos que la película tuviera y además nos sumaba tensión en esos momentos porque bueno, vos que viste la película sabés que hay muchos momentos donde hay mucho texto en la película y ese texto había que vestirlo y darle un soporte visual porque no siempre era la persona en cuadro hablando, sino muchas veces es un texto en off cuando el personaje está haciendo otra cosa. Entonces esa construcción visual de esas imágenes que iban sobre ese texto para nosotros era muy importante que fueran cargadas de tensión y de clima. Quería hacer un agregado que me olvidé de contarlo al principio, que gran parte de las escenas, yo tuve una cuestión personal durante el rodaje y hubo algunas semanas que me tuvo que reemplazar Manuel Revela, que fue cofotógrafo de la película, y gran parte de las escenas que están en la película fueron responsabilidad de él. La verdad que para mí fue una tranquilidad porque trabajo con Manuel desde hace más de 12 años y él fue mi mano derecha en muchas de mis películas. Él fue mi foquista durante muchos años, pero fue mucho más que mi foquista porque él realmente es una persona muy capaz y en muchas... de hecho, cuando hicimos Los Salvajes con Alejandro Fadel, mi único requerimiento técnico era que Manuel viniera con nosotros porque es una persona que no solamente es bueno técnicamente, específicamente en el trabajo de foco, sino que tiene la capacidad de resolver muchas situaciones de rodaje y más allá del rodaje incluso, que la verdad que siempre ha sido una mano derecha muy, muy importante para mí. Quería hacer el comentario que en Los Salvajes todo el equipo de cámara, fotografía, grip,
eléctricos y todo, fuimos Manu y yo, o sea, Manuel Revela, en realidad lo estoy diciendo mal, todo el equipo fue Manuel Revela, yo hacía la cámara, pero cualquier necesidad que hubiera en los salvajes de grip, de luz, o sea, los faroles los ponía sobre todo Manuel, pero yo también lo ayudaba. Tenían ahí unos light panel que iban llevando por todos lados. Claro, sí, en esos momentos en realidad eran unos Power Flow, uno de esos faroles con luces tipo Dulux, que era lo que conseguíamos. De hecho, en Los Salvajes las luces que teníamos nos las habían prestado de la Universidad de Cine, no había dinero de alquiler de luces, entonces también era lo que tuvieran disponibles. Que son bastante incómodos para poner, no son tan cómodos muy como incómodos. Los light panels. Como unos muy incómodos, sí, y mirá, ni te cuento en el medio de la montaña. O sea que se arreglaron con eso. Que bueno, ¿cómo es tu relación en general con los equipos? ¿Los mantenés? Vi que estuviste como gaffer a algunos que son buenísimos, como Agus Barrutia, Jaime Muschietti, siempre, y como foquista con Karim Cayú también, con Jonás Costa. ¿Siempre mantenés el mismo equipo? ¿Vas cambiando mucho? Mira, la verdad, tengo la suerte, como te decía, antes de ser fotógrafo, trabajé durante mucho tiempo en la industria en un rol técnico, entonces tengo la suerte de conocer a la mayoría de los técnicos que trabajan en la industria argentina y de tener buena relación con ellos. Siempre trato de seleccionar, obviamente, mis jugadores importantes, digamos, dentro de un equipo, pero muchas veces, como nos pasa a todos, la persona con la que querés trabajar ya tiene un compromiso o quizás por ahí, no tanto en los largometrajes, pero por ahí en los comerciales te pasa que uno llega a trabajar a una productora que ya tiene un equipo definido de trabajo con los que suelen trabajar. Bueno, en los casos esos de la publicidad intento respetar el lugar que se ganó la gente, digamos, a menos que tenga algún problema con alguno de los técnicos, pero no me suele pasar, digo, si sé que es un técnico bueno y reconocido, no tengo problema de trabajar con quien trabaje en la productora. Y después en las películas intento tener sobre todo al foquista, el gaffer y el grip, obviamente, que son las tres figuras en las que más me apoyo cuando estoy haciendo una película. Y sí, bueno, tengo jugadores repetidos, pero no exclusivos, digamos. No es que siempre trabajo con la misma gente, claro, pero sí, digamos, como vos mencionabas, con Manuel Revela, con Karim Cachou, con Jonás Costa, ellos son los tres que siempre están rondando la cámara. Como gaffer, Agus Barrutia, el gurí Guillermo Sapochnik, Jaime Muschietti. Agus ahora está fotografiando, así que ya es más difícil. Bueno, lo que me está pasando mucho es eso, digo, sobre todo con los gaffers, hay varios que ya están pasando a ser fotógrafos y bueno, pero bueno, siempre por suerte hay gente en el equipo, siempre dejan un legado y siempre tienen a alguien a quien nos pueden recomendar y que nos puede respaldar. Ya, en el grip era Donato. Sí. ¿Vos ya habías trabajado con él o viene él viene más de la productora por ahí, ¿no? Correcto, con él particularmente no había trabajado, sé que había tenido experiencias anteriores con la productora, o sea, no había trabajado yo como fotógrafo con él de grip, sí lo conocía a Gustavo Donato de otras de situaciones de trabajo anteriores, como te decía, digamos, que no era una persona desconocida para mí, sabía yo de su capacidad. Su participación vino como propuesta de Agustina Jambi, que era la productora, y me dijo, mira, a quien me gustaría respetarle el lugar es a Gustavo, porque realmente hizo un muy buen trabajo en la película anterior, y yo le dije, bueno, perfecto, porque lo conocía y sabía que iba a poder llevar adelante esto. Me parece que es un trabajo en equipo también. Siempre trato en las previas de las películas sentarme con los productores y decir, bueno, mira, mi equipo propuesto es vamos rubro por rubro y vos decime si estamos bien o si necesitas algo o si hay alguna objeción. Digo, siempre trato de que sea una decisión compartida porque bueno, uno elige las personas por sus características técnicas y por tus propias preferencias, pero bueno, hay otras, obviamente las contrataciones terminan siendo de las productoras y me parece que tienen una palabra. Te hago una pregunta con respecto a la peli, a las últimas escenas de noche, con humo, en esos decorados enormes. ¿Fue difícil filmar esto? ¿Cómo lo iluminaste? ¿Tenías luces grandes? ¿Tenías suficiente material como para iluminar esas noches? ¿Tuviste que arreglarte de otra forma? ¿Con qué contabas como equipo de luz? Mira, en ese caso la limitación nos la puso sobre todo la cuestión geográfica. Todas esas secuencias finales, digamos, desde que el protagonista sale de esa especie de refugio en el que están y se va en búsqueda del monstruo, se filmó en un cañadón que era un lugar visualmente muy impactante, pero al que para acceder teníamos que hacer una caminata de entre 50 minutos y una hora y los equipos había que llevarlos encima porque no había
había posibilidad de entrar con vehículos. Entonces, bueno, decidimos hacer la escena con un Steadicam, que nos parecía que era la forma más fácil de tener movimientos y seguimientos del personaje. Y en cuanto al parque de luces, decidí no llevar un generador, ni luces, ni nada. La luz principal siempre iba a ser la de la bengala. Teníamos como auxiliares las luces de las motos, digamos, que también fue un trabajo que hicimos con las motos. Fue todo un tema un poco sorpresivo para mí porque no soy de conocer cuestiones de motos y eso, pero me acuerdo que en la previa le dije a Alejandro, che, es importante ver qué luces vienen con las motos. Y Alejandro me dijo, las motos de motocross no tienen luz. Y dije, uy, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Qué problema? ¿Qué problema? De noche, sin luces, resolvelo. Claro. Bueno, no, finalmente llegamos a un acuerdo respecto a qué tipo de motos tenían que usar. Digamos, por ahí fuimos por otro modelo que no era la que originalmente Ale había pensado, pero bueno, era un modelo que incluía unas ópticas de luz. Hicimos un trabajo de una búsqueda de unas luces de LED muy potentes que las igualamos, digamos, en todas las motos, y eso nos sirvió como fuente de luz en esas escenas. Y además teníamos el apoyo de algunas linternas de mano y alguna luz de cámara, batería, que por ahí al costadito de la cámara tirábamos algún relleno con eso. Pero bueno, el concepto fue tratar de ir lo más livianos posibles como para tratar de resolverlo sin un aparataje demasiado complicado porque el espacio no lo permitía. ¿Y las cuevas, los interiores, eran Sí. en otro lado? ¿Eran ahí mismo? ¿O pudiste iluminar más? Cuando están refugiados como en esa cueva y cuando el tipo en un momento se va caminando y tiene la sombra gigante sobre la pared. Sí. ¿Eso fue en otro lado? No, eso de la sombra gigante sobre la pared era en ese mismo cañadón. La verdad que eso fue una cuestión de encontrar en qué posición él tenía que llevar la bengala para generar ese efecto. Tuvo algo de casualidad, la verdad, no era algo que lo tuviéramos planeado con anticipación, sino que sucedió mientras estábamos ahí trabajando con las bengalas y nos dimos cuenta, bueno, a ver si la sostenés un poquito más abajo de la cintura, vas a proyectar tu sombra sobre la pared, y ahí fue. Y que se pega un poco a la otra escena en la que está la sombra sobre el humo, ¿no? Cuando está el asesinato de la chica. Eso, el trabajo del humo también, ¿no? Muchas máquinas de humo tenías. Estaba también pensado, imagino. Mira, la verdad que la mayoría del humo que se ve en la película es el humo natural de las bengalas, digamos, lo que provenía de las bengalas. En un momento, bueno, una cosita que quería decir respecto al humo y las sombras proyectadas sobre el humo, hay una escena parecida casi al principio de la película cuando los personajes van en una camioneta, que también en un momento la camioneta hace un giro y en el humo se ve la figura del monstruo. A esa me refería, que se pega un poco a esa escena, la de la proyección de las sombras, que hay como una reminiscencia. Y ahí sí tenías, imagino, humo. Ahí sí teníamos una pequeña máquina de humo y esa silueta fue un poco ayudada en postproducción, porque la verdad que el movimiento del polvo que levantaba la camioneta era demasiado aleatorio como para controlarlo. Pero bueno, sí, en ese caso sí tuvimos un apoyo de humo. Y después también otra cosa que nos ocurrió fue que nosotros teníamos el trayecto del personaje con la bengala y después el personaje entra a unas cavernas. Bueno, esas cavernas son en otro lugar, pero también tenían una limitación de acceso, que es que esas cavernas son parte de un parque nacional, se llama la Caverna de las Brujas, y siendo un parque nacional y área protegida, no teníamos la posibilidad ahí de usar bengalas reales, porque por el desecho químico que tiran las bengalas no nos lo permitían. Tuvimos que generar una falsa bengala, que era un esqueleto de bengala con una manguera adentro, que estaba escondida en las ropas del personaje, que después se ayudó en postproducción borrando algunas cosas, y eso conectado a una máquina de humo que hacía que saliera humo continuo, y en la punta de la bengala utilizamos una lamparita tipo bipin, una de esas lamparitas de tungsteno bien pequeñas. Solo para el foco de luz. Exacto, solo para el foco de luz, y eso, bueno, gracias a que también los lentes nos daban un cierto glow en las luces altas, ayudaba a disimular esta diferencia de fuente de luz. La verdad que nos vino bien, no era el camino que yo quería tomar. Yo insistí hasta el último momento en tratar de utilizar las bengalas reales, porque realmente sentía que
que sumaban, pero no, y la verdad que fue una buena solución también porque nos dio más tranquilidad a la hora del rodaje, nos permitió controlar más qué cantidad de humo teníamos adentro de la cueva, que seguramente con las bengalas hubiéramos tenido que parar por momentos, dejar que el humo se vaya, empezar de vuelta. La verdad que terminó siendo una buena decisión, me parece. Bueno, no sé si te quedás con ganas de contar alguna cosa sobre esta película, alguna anécdota, alguna particularidad que le pueda interesar a los que escuchan el podcast. Bueno, sí, entonces después de esa experiencia de Los Salvajes, Muere Monstruo Muere es un paso más arriba en producción, pero de todas maneras, como teníamos estas cuestiones que te comentaba de locaciones de difícil acceso y todo, casi siempre la aproximación a la resolución de las escenas terminaba siendo también muy centrado en las cosas más básicas. Digamos, el dinero de producción se gastaba más en transporte y en llegar a los lugares o en el tiempo, digamos, que nos tomó de rodar la película, no tanto en la cantidad de elementos, si bien obviamente tenía mi camioncito con luces, con cámara, con todo, pero tampoco queríamos poner el dinero y que el dinero se vea ahí en una cuestión de mira, acá pudimos poner una grúa en el fondo con un HMI de 12, eso no era lo que le iba a dar particularidad a la peli. Lo que suma son como tenés lentes muy buenos y como tenés eso por ahí y como una buena postproducción, eso por ahí le da también parece que la película fuera más grande de lo que es. Exacto, sí, como que decidimos que la inversión estuviera en eso, en tener una buena base, tener una buena cámara con unos buenos lentes, asegurarnos una buena postproducción con la colorista estrella, digamos, y sabíamos que las otras cosas las tratábamos de simplificar a lo mínimo posible para tratar de que la resolución fuera lo más simple que se pueda. Para no tenerte 2 horas, vamos allá a abordar El Ángel, película que la filmaste, se estrenó al mismo tiempo, pero no sé si la filmaste antes o después. Mira, fue casi en simultáneo. La realidad fue que nosotros empezamos el rodaje de Muere Monstruo Muere, que ya estaba planteado hacerlo en 2 etapas. Teníamos una primera etapa donde íbamos a grabar todas las secuencias que incluían al monstruo y varias otras, y después había una última etapa donde se grababa el epílogo y se completaban algunas secuencias que Ale Fadel estaba muy interesado en que se hicieran en primavera, porque nosotros filmamos en invierno el grueso de la película, digamos, y había una segunda parte que se hacía en primavera, porque había ciertos paisajes que cobraban otra vida. Todo lo del monasterio y lo de algunos exteriores más que por una cuestión climática y por lo que quería Ale que hubiera en el entorno, era necesario dejar pasar unos meses para que la vegetación evolucione. Claro, la parte del lago, por ejemplo, donde están con la niebla, todo eso que se ve la vegetación. Sí, exactamente, o el zoom ese largo al personaje que está también reflejado en un lago, eso también se hizo en primavera. Tuvimos una primera etapa de rodaje, después yo me fui a filmar El Ángel. Y después, cuando tenía que volver a esa segunda etapa fue que finalmente me tuvo que reemplazar Manuel, porque yo no pude volver por esta cuestión personal. Pero el rodaje fue casi en paralelo, sí. ¿Eran lentes esféricos, no? ¿En El Ángel o...? Sí, El Ángel me llegó como propuesta o sea, yo fui uno de los fotógrafos propuestos por la productora, digamos, la productora era KIS, que es una de las más importantes de acá de Argentina, con los que yo ya había trabajado en varias películas, la última había sido El Clan de Trapero, pero antes había empezado mi relación con ellos en Crónica de una fuga, que fue otra de las películas que hice con Caetano. Después hice Los Marcianos de Ana Katz en esa productora y hicimos una de las películas que hice con Sorín, también la hicimos ahí en KIS. Conocí a la productora, los productores me conocían y le propusieron a Luis trabajar conmigo. A Luis yo lo conocía desde hacía muchos años socialmente, habíamos tenido alguna reunión para alguna película previa de él que finalmente no pudimos concretar. Y tuvimos una primera charla, la cual estuvo muy bueno porque me habían pasado el guión, yo había leído el guión y me había anotado en la tapa del guión dos películas a las que me había hecho acordar esa historia, ¿no? Una era Badlands, la de Terrence Malick, y la otra era Sin Aliento, de Godard. Me parecía que había algo en esa historia que me refería a esas 2 películas. Y cuando fui con el guión, que tenía escrito eso en la tapa, Luis me dijo, Badlands es mi película de referencia madre para esta película. O sea, era justamente, coincidía esa visión, claro, caí justo. ¿Qué era lo que veías de esas 2 películas? ¿Te acordás? ¿Qué era específicamente qué veías de Sin Aliento? Porque a veces hablamos de referencias, por ahí pasa mucho en conversaciones con directores, incluso que uno dice, no, tiene que ser como tal película, y en realidad
no estás mirando lo mismo de la película. Uno mira el encuadre, Claro. otro mira luz, el otro mira... Sí, yo lo que veía en esas películas era sobre todo una actitud de los personajes. Era eso lo que me llamaba, digamos, como Claro. una cierta posición ante la realidad que tenían tanto el personaje de Martin Sheen en Badlands como el de Belmondo en Sin Aliento, que era como esa cosa desprejuiciada, de fachatez, de tener su propia escala moral que no tiene que ver con la del resto del mundo que lo rodea. Eso fue lo que me atrajo. No eran específicamente referencias de imagen, sino era eso, de la sensación de qué tipo de personajes son los que vamos a contar. Y esto fue importante porque ya desde esa primera charla Luis me planteaba eso, digamos, que él no quería caer. O sea, aparte estábamos lidiando con una de las historias más recordadas de los policiales argentinos, digamos, fue un asesino muy recordado por su crueldad, por la cantidad de gente que mató. Pero lo que me decía Luis, que es cierto, digamos, esa construcción la hizo la prensa a partir del descubrimiento de sus asesinatos y por cómo lo fue retratando desde que lo capturaron de ahí en más. Pero a él le interesaba mucho más capturar la esencia de ese adolescente que está encontrándose con este mundo nuevo y al mismo tiempo no queriendo jugar con las reglas de este mundo, sino desde su propia visión casi idealizada de lo que tiene alrededor, de poder meterse en la casa que él quiere. Lo que quería Luis era eso, apartarse de la típica película de asesinos, oscura, morbosa, Claro. cerrada. Él lo que quería era una película con color, viva, que transmita este espíritu del personaje tan desfachatado y tan libre. Y las propias contradicciones. Al final medio que querés que se escape, ¿viste? Exacto, sí. Sí, no, por eso la película fue muy criticada porque se la vio como una visión benevolente sobre un tipo que obviamente que es un hijo de puta, pero lo que poca gente entiende, me parece que toda la peli está tratada muy desde la subjetividad de ese personaje. Entonces, si uno toma esa mirada, no le puede poner un ojo juzgador, porque él está viéndose a sí mismo de esa manera y viendo a su mundo de esa forma. Entonces, nada, fue importante eso, como salir del lugar común del policial y de ponernos todos con el dedito acusador diciendo esto no se tiene que hacer, sino tratar de entender cómo fue el proceso mental de esa persona. Con respecto a la imagen, por ahí también hay unas cosas que me llamó la atención y que por ahí por eso vinculé las dos películas, es que también hay como un tratamiento del color bastante interesante. La película empieza como con unos contraluces, con la piel, las pieles amarillas, unos contraluces muy soleados, Sí. con un look típico look film, como con las sombras azules y todo el resto amarillo. Y a medida que va avanzando la película, el rojo empieza a aparecer, como a medida que se va metiendo a esta vida criminal, empieza a aparecer el rojo. Ya tenés incluso el neón el primer robo, tenés como el rojo empieza a aparecer cada vez más. Todo eso imagino que fue hablado, pero lo que me interesó en realidad es otra vez el color en tu puesta en escena, también en lo que tiene que ver con la fotografía, que esto estuvo también, imagino, muy hablado y trabajado. Sí, el color fue uno de los temas más centrales, digamos, de estas charlas respecto a la estética de la peli, porque, bueno, justamente eso, creo que el color es una de las herramientas más importantes que tenemos para transmitir esta emocionalidad. Te metías, por ejemplo, en la casa del ¿cómo se llama? El socio y el padre. Todas las paredes están pintadas de color cian. ¿Eso vos te metías, lo pedías? ¿Hubo esas discusiones, esas conversaciones? ¿O había tanta coherencia que no hacía falta ni siquiera...? Hubo unas charlas previas en las cuales yo puse como ejemplo, digamos, o como norte, algunas referencias de fotografías tomadas con película Kodachrome y algunas también tomadas con película reversible. Fueron como charlas en las cuales nos sentamos con Julia Frey, que fue la directora de arte, que también había sido la directora de arte de Tumberos, o sea que la conocía desde hacía muchos años y ya habíamos colaborado bastante. Y bueno, y en principio lo que yo intenté en esa charla también con Luis y todo es en ponernos de acuerdo primero en esto, en qué nivel de saturación íbamos a querer en el color y qué contraste de color íbamos a buscar, digo, como que siempre tratar de tener elementos que contrasten en color para enfatizar esta presencia, ¿no? O sea, siempre, no sé, las camisas de los chicos en
la escuela son azules y contrastan con su piel y con otros elementos que hay afuera. Bueno, las ropas que él tiene también lo hablamos con Julio Suárez, que fue el vestuarista, que decíamos, no nos privemos de color en las ropas, veamos qué tonos, pero pongámosles color, no los agricemos o no los amarronemos, que a veces las películas de época tienden a eso, como a Claro. tener paletas más apagadas. Pero bueno, acá decidimos ir justamente por este otro lado. Pero además lo interesante es que hay como una evolución, ¿no? Arranca de una manera y la película avanza. De hecho, al final, vos hablabas del color en la ropa, al final él termina con una remera, una marinera blanco y negro, ya medio haciendo la alusión casi obvia también a que termina preso, pero va desapareciendo el color, va desapareciendo el contraste también, ¿no? Estos contraluces amarillos, qué sé yo, ya como que los dejás de ver y está el rojo cada vez más presente. Hay como una evolución que es muy interesante, que a veces imagino que es difícil mantenerlo en lo que es un rodaje, un plan de rodaje. Acá hay una evolución muy clara. Sí, la verdad que se fue dando un poco planificado, pero también un poco se fue llevando. Yo soy de la idea de que las películas en un momento uno las pone a andar y las películas empiezan a andar solas y a evolucionar por sus propios medios. Me parece que con El Ángel pasó eso. Y también pasa con Muere y siento que pasa con mi trabajo en general. Digo, como yo trato de establecer ciertas premisas o de ponerme ciertos carriles, ciertos límites. Por donde quiero transitar, y después dentro de esos carriles o dentro de ese norte general, las películas van evolucionando y van yendo hacia lo que necesitan. Me parece que en el caso que vos decís del Ángel, de la evolución del color y todo, en parte sabíamos que la historia tenía que ir cambiando de tono, ¿no? Empezaba con una cosa mucho más brillante, más grata, más bucólica, si se quiere, y después ya también los mismos decorados o los mismos lugares que termina transitando este personaje nos iban llevando hacia otros tonos. O sea que más allá de los límites que te pones al principio, la película tiene una vida propia que va, una coherencia propia. 100%, yo siento que eso es lo que realmente hace que las películas vivan, que uno tiene que ser capaz, uno como fotógrafo, lo que más tenés que estar atento es tener siempre el ojo puesto por donde va a ir la película y hacia dónde te está llevando, y saber pilotear eso. Es como en ese punto tiene algo que ver con la navegación, supongo, ¿no? Es como que uno elige para dónde va, pero después tenés que manejarte con el viento, con las corrientes, con las cosas, y el destino final tenés que llegar manejando eso. Una decisión importante que tomé respecto al color en El Ángel fue que no quería que esta impronta de color fuera solamente una cuestión de aplicar un cierto look o de ir hacia cierto lugar en la corrección de color. Decidí usar dos filtros que fueron muy importantes en la peli. Uno de ellos fue un Varipola, que es un polarizador de color, que lo conocí gracias a Karin Cachou, mi asistente de cámara, que me lo mostró porque lo había utilizado en un trabajo, y la verdad que me pareció muy interesante. ¿Y que va de qué color a qué color? Se llama Varipola Yellow Blue, que va entre los azules y los amarillos, y cuando uno lo usa en un exterior, muchas veces se encontrás tonos en la imagen que sería muy difícil de reproducir en una mesa de corrección de color. Fue el efecto de este filtro, y también en muchas otras secuencias utilicé un filtro enhancing, que es un filtro que yo conocía de mis épocas de asistente de cámara, que recordaba que en la época del fílmico a veces se ponía ese filtro para resaltar los rojos. Hicimos pruebas con ese filtro y nos encontramos que... Como un marrón, ¿no? En realidad es como... La verdad que no tengo muy en claro cómo es que funciona. Sé que tiene algún tipo de mineral especial, pero es como que sobresatura un poco los rojos, y también cuando uno lo usa en decorados que están iluminados con luz fluorescente, les da un verde intenso, pero muy intenso. O sea, les da mucho más contenido, mucha más saturación. O sea que jugabas en los dos ejes, en el amarillo azul y en el rojo verde, saturabas y jugabas con esos dos colores. Exacto, sí. No los usaba combinados los dos filtros porque en alguna secuencia los probé y me parecía ya demasiado artificioso, pero dependiendo de la situación usaba uno o el otro, y la verdad que eso nos ayudaba a enfatizar este camino del contraste de color, y además me daba un poco esa sensación que extraño un poco de las épocas de fílmico, donde uno no tenía
todo tan calculado, o por lo menos yo, que mis películas en fílmico quizás fueron de las primeras que hice y todavía no tenía yo la experiencia o la capacidad para hacerme tanto la idea de cómo iba a quedar, sino que cada vez que iba a una sala de proyección había una sorpresa para mí de cómo había respondido la imagen, de que, mirá, esta luz brillante que yo por cámara la veía de esta forma, en la película se tradujo de esta otra. Como que por más que uno hiciera pruebas y intentara calcular todo eso, había algo que te daba el medio que no dejaba de ser sorprendente y fuera de tu control, digamos, que era algo que el medio te aplicaba. Y yo con estos filtros encontré un poco esa sensación de llegar a un set y decir, bueno, y a ver si pongo el filtro, ¿qué sucede? Y sucedían cosas que quizás para mí hubieran sido imposibles, de sentarme en una mesa de corrección y decir, che, quiero que ese azul del fondo sea más azul, porque no se me hubiera ocurrido si no lo hubiera visto con el filtro puesto. No, y además si tu referencia original era como el proceso cruzado de material reversible, qué sé yo, la verdad que esto te lo da, porque esos amarillos increíbles. Yo pensé que había mucho más de post, que no sabía que había filtros. No, sí, el trabajo de post igual fue intenso. Trabajé en este caso con Jorge Russo, con un colorista que trabaja acá en Argentina. En general hace mucho trabajo de publicidad, pero bueno, en este caso lo trajimos para un largometraje. La verdad que fue muy bueno, digamos, primero por su aporte creativo y segundo porque él me permitió terminar de redondear este concepto que yo traía y que yo había buscado con el uso de filtros. Pudimos redondear muy bien en un trabajo muy, muy fino que hicimos ahí. Después hay unas cosas muy virtuosas como de cámara. Están esos movimientos de cámara cuando él se sube al árbol o cuando él se escapa. ¿Cómo fue eso en términos de grip? ¿Fue complicado hacerlo? ¿Había unas grúas, no? ¿Cómo lo filmaste? Sí. ¿Cómo filmaste esas dos? Al estar trabajando con KIS, que es, como te decía, una de las productoras líderes, la verdad que ellos me rodearon de un equipo muy, muy fuerte, digamos, y digamos, no solamente de medios técnicos, sino también de gente. En este caso el grip fue Ariel Vélez, que es un grip tradicional, o sea, viene de una familia de grips de hace muchos años en Argentina, y él tiene mucha experiencia en servicios de producción, en películas y en publicidad, y entonces tiene un conocimiento técnico de muchos elementos que nos permitió tratar de tener la mejor herramienta para cada uno de las necesidades. La verdad que igual también en este caso la película fue una experiencia nueva para mí, porque desde la primera reunión Luis Ortega me planteó que él quería trabajar con el cámara con el que viene trabajando últimamente, que es Martín Fisner, también conocido como El Colo, y es alguien con quien él tenía una relación muy estrecha y que lo apoyaba mucho, no solamente en las cuestiones de encuadre, sino incluso en la puesta en escena de algunas escenas. Así que bueno, trabajamos con él codo a codo. Estuvo bueno porque él nos ayudó, o me ayudó un poco a mí a llegar más rápido a resolver los pedidos de Luis, porque gracias al conocimiento que ellos tenían de haber trabajado juntos tantos años, él llegaba comprendía mucho más fácil y más directamente por ahí ciertos pedidos o ciertos deseos de Luis de cómo quería resolver una escena. Durante la primera semana de rodaje, cuando tuvimos escenas con varios personajes y tuvimos algunos problemas de plan, se decidió agregar como parte del equipo base de la peli una segunda cámara, que no la usamos todo el tiempo, pero es que sí se usó bastante asiduamente, que esa segunda cámara sí la terminé operando yo. Por momentos fue bueno porque pude volver a ponerme tras el lente, pero por momentos también me quitó un poco de control por sobre la otra cámara que no la podía estar monitoreando mientras estaba operando, pero bueno, ya por suerte Martín ya tenía el concepto y yo ya tenía la confianza como para que él pudiera trabajar sin mi supervisión, ¿no? En el trabajo de iluminación es diferente, ¿no? Iluminar cuando estás parado vos en el punto de vista de la cámara y estar desde un monitor. Imagino que es diferente. Digo, sí. En el set, y eso por ahí tiene alguna influencia sobre cómo estás iluminando la escena, cómo estás viendo la escena. Seguro. Yo siempre consideré que mi trabajo arrancaba desde la cámara, desde el encuadre y desde la posición desde donde se ve una escena, y siempre trato de tener para empezar a iluminar el encuadre decidido y trabajo después en función de eso. Quizás esta dinámica de trabajo me llevó a pensar desde otra manera y a empezar con la iluminación de las escenas desde otro lado, y después el encuadre era más charlado, digamos, era un poquito más debatido porque había un jugador más ahí en el
medio, pero este debate siempre fue enriquecedor, por suerte. Pero sí, la verdad que me sentí en esas secuencias donde yo no hacía cámara, es verdad que te para desde un lugar distinto y quizás teniendo la cámara hay cosas que uno resuelve mucho más fácil y más directamente que si solamente te responsabilizás de la iluminación y la cámara la opera otra persona. Igual lo que decíamos antes, ¿no? Esa incomodidad finalmente puede ser creativa, ¿no? También te puede llevar a trabajar de otra forma y hacer cosas que por ahí naturalmente nunca venías haciendo. Entonces... Yo soy totalmente partidario de la incomodidad creativa. Yo creo que siempre trato de salir de la zona de confort cuando encaro un proyecto. De hecho, tengo casi como una máxima que es no repetir nunca una combinación de cámara y lentes de un proyecto a otro. No ir con lo que ya probé, lo que ya hice en otra película, sino encontrarle una vuelta nueva, y este uso de nuevos elementos siempre trae algunas inseguridades, y eso me parece que para mí yo creo que está bueno, porque esa sensación de no estar pisando del todo sobre tierra firme es la que yo creo que lleva a decisiones más creativas y más personales. En la peli hay muchos como planos detalles que incluso a veces cuentan una acción importante solamente en plano detalle. Parte de lo que decís cuando decís que el otro camarógrafo conocía bien al director tiene que ver con este tipo de planos así medios, por momentos medio poéticos, por momentos muy estéticos. Eso por ahí viene muy de Luis, o vos mismo también. Fue parte de las cosas que hablamos durante la previa. La verdad también el trabajo de Martín con Luis, más allá de extenderse en otros proyectos en años anteriores, también fue muy intenso, porque mientras yo estaba rodando Muere Monstruo Muere en Mendoza, acá hubo toda una serie hubo varias jornadas de ensayo con el actor principal, con Toto, que tuvo un entrenamiento intensivo, y a todas esas jornadas asistía Martín y las grababa con una camarita de video casera, pero eso ya le sirvió también a Luis también para ir pensando muchas escenas, desde dónde resolverlas, qué mirar o qué buscar, o esos detalles que vos marcás por ahí iban apareciendo cuando se iban definiendo esas acciones. La verdad que yo siento que ese fue un proceso que lamento habérmelo perdido, porque la verdad que siento que es parte de la evolución creativa de la peli, pero bueno, también el trabajar en este esquema que me había propuesto Luis nos permitió que ese trabajo se pueda hacer de todas formas, si no yo no hubiera podido por el compromiso que tenía con la otra película. Hay muy poca profundidad de campo desde el principio, se ve hay muy poca profundidad de campo. ¿Eso uh-huh. lo propusiste vos o venía de Luis? O... Bueno, para realizar la película decidí usar un set de lentes. Hicimos varias pruebas y terminamos decidiéndonos por un set de lentes Carl Zeiss Super Speed, los 1.3. Por un lado, porque yo sentía que la textura me resultaba más grata que los lentes más modernos y son más muy definidos. Suaves, me parece. Claro, esa suavidad que venía con esa óptica vieja me parece que estaba buena para representar esta película de época. Y bueno, el hecho de que fuera un 1.3 también me daba esa herramienta, ¿no? Por un lado, de poder trabajar con poca luz cuando se requiriera, y por otro lado, la posibilidad de desenfocar mucho los fondos, porque la verdad que hacer una película de época hoy en día en Buenos Aires lo había sufrido con El Clan, y ahora en esta película volvimos a tener situaciones similares, donde realmente cuando uno tiene que filmar escenas de calle, las calles están muy intervenidas, siempre hay muchos elementos discordantes que o se tienen que borrar en postproducción, o uno tiene que intentar en el momento de capturar las imágenes de tratar de que se vean lo menos posible o de que no se vean. Entonces la poca profundidad de campo también tuvo que ver con eso, aparte de que estéticamente me gusta esa cosa del foco diferenciado, y sobre todo cuando uno trabaja en películas que están contadas desde una subjetividad muy grande. Yo siento que el foco bien marcado en un punto ayuda a transmitir esta subjetividad. De hecho, en una de mis últimas películas que se estrenó ahora hace poco, que se llama La misma sangre,
trabajé por primera vez con una Sony Venice y con unos lentes Leica que cubrían el formato completo, y la verdad que lo que más me gustó era eso, todavía más que esta, era una película definida por subjetividades de los personajes, y el hecho de trabajar con un sensor grande y poder diferenciar todavía más el foco me dio una herramienta muy importante para eso. ¿Y te gustó? Hay muchos directores de fotografía que les empieza a gustar como esa geometría del formato grande, dónde te parás con respecto al personaje y ese desenfoque en distancias focales más cortas. ¿Te sentiste cómodo entonces con esa nueva forma de filmar que va a terminar imponiéndose también? Sí, siempre trato de buscar a ver qué es lo que más le cuadra a cada proyecto. La verdad que me gustó la Venice, trabajar con un chip más grande, un sensor más grande, me pareció interesante. No sé si lo usaría siempre para todos los proyectos, me parece que en otros casos... Pero igual me parece que es una herramienta más, y como vos decías, ahora se nos abren más posibilidades, está bueno que haya cambios de formato, y me parece que una cosa más para experimentar y para seguir probando. Bueno, no sé si, lo mismo de antes, no sé si te quedaste con ganas de contar algo sobre la película con respecto a la preparación o a la postproducción o al rodaje. No, por ahí lo que sí me gustaría comentar un poco es algo que finalmente no pudo llegar a buen puerto, pero que a mí me sirvió mucho para la construcción final de la imagen y del color sobre todo, que es que con esta película yo intenté hacer un proceso que yo lo llamé intermedio fílmico, que consistía en que toda la película editada se la enviamos a un laboratorio en México, un laboratorio que presta el servicio de Direct to Print, que es un servicio mediante el cual desde la data digital ellos imprimen un positivo. Es un servicio que está pensado para cuando uno tiene una película en digital y necesita presentarla en un festival que solo te acepta fílmico, o necesita presentarlo a algún organismo público que acepta fílmico. Bueno, ellos te dan ese servicio. La verdad que es algo que yo siempre tenía dando vueltas en la cabeza, el tratar de ver cómo recuperar esa sensación de la imagen formada por granos que tenía el fílmico, que me parece que es la gran diferencia que tiene con el digital, que cuando uno ve el digital limpio en una sala de proyección parece que la imagen no está apoyada sobre nada, como que es demasiado etérea. Con el fílmico uno sentía como los granos formaban la imagen. Entonces, en esa búsqueda, por supuesto, he utilizado en muchos otros proyectos distintos plugins para agregar grano y textura, que en algunos casos tuve buenos resultados, pero no terminaba disfrutando la búsqueda, quizás por esa misma razón que te decía antes, de que no terminaba encontrando algo inesperado, ¿viste? Cuando uno tiene todo el control sobre los elementos, uno termina cuidándose de no hacerlo demasiado o muy poquito, y eso atenta, me parece, contra la impronta que eso le da. Claro, el amor a lo imponderable. ¿Y esto lo pudiste hacer entonces? Mira, fue la verdad que la productora me apoyó mucho, enviamos toda la película se imprimió y se escaneó. Lo que pasó es que después el proceso, a mi entender, funcionaba. Funcionaba muy bien en los planos más cortos, en los planos más abiertos se perdía definición importante. Lo bueno, digamos, yo había hecho averiguaciones para hacer este proceso a través de un internegativo, pero por un lado el proceso era excesivamente caro como para que algún productor estuviera dispuesto a encararlo, y por otro lado también el proceso de internegativo está preparado para no alterar la imagen lo menos posible o no alterarla en lo posible. Entonces se usa película de grano muy fino, con una latitud enorme para tratar de captar todo. Y yo lo que estaba buscando era justamente sentir que el fílmico, claro, hacía algo con mi imagen. Entonces decidimos ir por esta opción de imprimir en un positivo, y la verdad que el resultado era muy bueno, lo vimos incluso proyectado, pero nos requería bastante trabajo de postproducción, sobre todo en los planos generales, donde por ahí había que hacer un mix digital entre lo que venía escaneado y el material original para poder recuperar un poquito de la definición que la impresión en positivo te hacía perder. No por una cuestión de niveles, que eso aprendimos, digamos, cómo teníamos que enviar el material para que se imprima, claro, para que se imprima correctamente, pero sobre todo había una cuestión de definición que se perdía mucho, que en los planos cortos hasta lo agradecías, pero en los planos grandes se perdía bastante definición. Sí podíamos generar un poco de mezcla entre ese material y el material original de cámara, y funcionaba bastante bien.
bien. Lo que pasa es que era un trabajo muy artesanal, como de ponerse toma por toma de estos planos abiertos, y como la peli tuvo la suerte de quedar seleccionada para el Festival de Cannes, los tiempos de postproducción se acortaron mucho y no nos permitió llevar el proceso hasta el final. Pero sí, la verdad que hacer este proceso y tener la posibilidad de ver la vuelta entera entre la imagen que enviamos y la devolución y todo, también nos dio algunas pistas y algunos toques de hacia dónde teníamos que llevar la imagen, ¿no? O sea, nosotros trabajando con esa versión fílmica escaneada, encontrábamos por ahí ciertas variaciones de color en las altas o alguna cosa de textura en los negros, que era sobre todo donde yo sentía que ganaba más, digamos, que los negros cobraban cuerpo, que al verlos nosotros cómo funcionaba ahí, a mí me dio la idea de decir, bueno, esto sí tratemos de reproducirlo digitalmente para no perder esto. Sí, finalmente terminamos diseñando un nodo de grano fílmico que tenía muchas capas. Nos basamos obviamente en este material que nos vino escaneado, y nada, para mí lo que estuvo bueno de eso fue sobre todo eso, que sentí que estaba haciendo una búsqueda como en aquellos momentos cuando probabas el salto de bleach o el forzado de un punto, de 2 puntos, que estás jugando con elementos sobre los que tenés un cierto control pero no del todo, y el resultado todavía te sorprende. Entonces para mí fue muy valioso poder hacer eso. O sea que fue un boceto medio caro, pero sirvió igual. Sí, la verdad que igual en el presupuesto global de la película no terminó pesando tanto, porque la verdad que el proceso dentro de todo es económico, porque está pensado eso como un material de exhibición, no como un material de intermedio de laboratorio, que es lo más caro. Entonces la verdad que fue muy valioso para mí poder hacerlo, y además eso, tener el apoyo de la productora, que uno está proponiendo algo muy fuera de los procesos habituales, y es raro que te digan, como me dijeron a mí, dale, vamos adelante, hagámoslo, probémoslo, y la verdad que fue muy, muy valioso. ¿Y la prueba te sirve para la próxima? ¿Lo vas a volver a hacer completo? Y la verdad que sí, tengo ganas de seguir ese camino porque siento que suma. Así que voy a ver si en algún proyecto... Mientras sigan existiendo los laboratorios. Sí, todavía ahora me costó encontrar que encontré ahí en México. La verdad que por suerte tuve muy buena respuesta. Pero sí, es un proceso que me sigue interesando, y siento eso, que es como volver a jugar con el fílmico. Ya tenerlo en la cámara es cada vez más difícil también por cuestiones de costos. Pero bueno, por lo menos tener un proceso intermedio me parece que puede sumar. Que está buenísimo. Vamos terminando. Unas preguntas clásicas que hacemos es: ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando a laburar a trabajar de director de fotografía, o alguien que está estudiando y que quiere ser director de fotografía? ¿Qué le recomendarías hacer para prepararse? Bueno, nada, lo que más recomendaría sería nutrirse de imágenes. Me parece que es muy importante para ser fotógrafo, ser espectador. Mirar muchas películas, tratar de analizarlas y sentir qué es lo que te generan esas imágenes y por qué. Me parece que eso es algo que te sirve para después generar imágenes, es nutrirte de imágenes. Me parece que la colaboración con la gente de tu generación también es muy valiosa. Pues muchos estudiantes se centran o por ahí hacen mucho esfuerzo por tratar de meterse en una industria o de entrar a trabajar en un equipo ya conformado, y yo siento que es muy valioso juntarte con la gente de tu generación que está trabajando con vos, salir a filmar, no detenerse ante los inconvenientes o las trabas que puedas tener. Me parece que hoy en día la generación de imágenes se ha democratizado con todo lo bueno y lo malo que eso trae, pero para alguien que está intentando profesionalizarse en eso, es muy bueno tener a mano herramientas que generan imágenes y que uno puede utilizar de manera a muy bajo costo. Entonces recomiendo eso, no detenerse y no parar de filmar y de generar imágenes. Y bueno, y ante todo también tener siempre una actitud curiosa y predispuesta ayuda. Me parece que uno tiene que conocer, como director de fotografía o en cualquier rol en el cine, tiene que conocer el trabajo que hacen los compañeros y los colegas para ver cómo uno puede aportar, cómo te pueden sumar a tu trabajo. No creo en el encasillamiento y en el embanderamiento de nosotros somos los de cámara y están los de sonido y están los de arte me parece que somos todos un equipo. Y si no colaborás y no entendés qué es lo que le pasa al otro o qué problema le podés causar por ahí, no sé, a un microfonista poniéndole una luz de arriba o lo que sea, más allá de que uno no puede condicionar su trabajo a las cuestiones técnicas ajenas, sí es bueno
saberlo y conocer cuál es, entenderlo para tratar de llegar todos juntos a un mejor resultado. Eso me parece que también es un precepto a seguir. ¿Y te parece en ese mismo sentido que a un director de fotografía lo forma mejor pasar por el equipo de cámara o por el equipo de luces o no necesariamente? Para entender. No sé, no, me parece que lo que mejor lo forma, estando desde el rol que esté, es eso, la observación y la predisposición a colaborar. Digo, yo conozco muy buenos fotógrafos que han venido por el lado de luces y otros muy buenos que han venido por el lado de cámara y algunos que quizás ni siquiera han hecho una carrera técnica y que han empezado a ser fotógrafos y que también son muy buenos. Me parece que lo más importante ahí es como tu actitud frente a los proyectos, digamos. Lo último, antes de terminar, vamos a hacer un juego que hace Alfredo y que yo voy a tratar de emular de la mejor manera posible. ¿Está listo? Sí, dale. ¿HMI o tungsteno? Tungsteno. ¿Tungsteno o LED? Es difícil. Por ahí las dos. La verdad que el LED es muy práctico hoy en día y es muy difícil salir ya sin un par de LEDs en el camión. ¿Y qué te gusta del tungsteno? ¿Como el color sobre la piel? ¿Hay algo en particular? ¿La calidez? El color sobre la piel, la sencillez del aparato también, digo, no deja de ser un cable y un filamento. El HMI tiene balastos, parpadeos y cosas mucha electrónica agregada. El LED también lo tiene, pero bueno, me parece que es un poquito más práctico. Me gusta del tungsteno eso, su simpleza. ¿Y entre esos dos y el sol? Bueno, el sol es siempre un gran aliado y cuando no está se lo extraña, así que elegiría el sol. ¿Cámara fija o en mano? Entre cámara fija y en mano, prefiero cámara en mano porque siento que le suma un poco más de vida a la imagen. Obviamente la cámara fija no la descarto porque hay muchas películas muy buenas hechas con cámara fija y la uso mucho, pero si tengo que elegir, en mano prefiero. ¿Tele o gran angular? Angular. Siempre me gusta mucho más cómo funciona con los personajes y su entorno. El tele a veces te abstrae el personaje del entorno, puede servir, pero me parece que un angular es más sintético en contar a un personaje y lo que tiene alrededor. ¿Óptica nueva o vieja? Y soy más amigo de las ópticas viejas. La verdad es que me gusta más investigar en esas texturas de los vidrios viejos. ¿Esférico o anamórfico? Y los dos. El anamórfico me gusta mucho y me ha enamorado y lo he usado en varias películas. La verdad que es muy grato de ver, pero el esférico también tiene esa simpleza y esa fidelidad de lo simple y básico que también me gusta. ¿Fílmico o digital? Esta es fácil. Si me pusiera romántico diría fílmico. La verdad que el digital de todas formas nos ha dado un montón de herramientas y de practicidad en el rodaje que también lo agradezco mucho. Pero bueno, la verdad que el fílmico sigue teniendo esa imprevisibilidad que a mí me sigue atrayendo. ¿1.3 o 5.6? Mis foquistas siempre me dicen cuándo vamos a hacer una en 5.6. Así que la respuesta es clara, 1.3. Clarísimo, clarísimo. ¿Lente con filtro o sin filtro? Depende de qué filtro. No, por ahí no soy muy amigo de los difusores. No soy muy amigo de los difusores. Trato de encontrar la textura que quiero en la óptica, de elegir una óptica que ya me dé la textura que necesito. Sí soy amigo de los filtros que inciden quizás sobre el color, como los que usé en El Ángel, o claro, sobre algún efecto. Pero no soy amigo de los difusores. ¿Con qué te sentís más identificado? ¿Con muevo una cosita y estamos listos? ¿O necesito media hora? Muevo una cosita y estamos listos. ¿Una cámara o dos cámaras? Una cámara. ¿Nouvelle Vague francesa o nuevo Hollywood? Las dos. La verdad que como espectador me encanta Hollywood y también me encanta la Nouvelle Vague francesa. Me parece que las dos tienen cosas rescatables. ¿Color o blanco y negro? Color. ¿Raúl Coutard o Vilmos Zsigmond? Vilmos Zsigmond. Y para terminar, ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Gordon Willis. Uno marca una preferencia. Quizás también, justamente con esos ejemplos de fotógrafos, los mecanismos de trabajo de Coutard o de Almendros me atraen y me gustan, me parecen por supuesto muy, muy buenos, pero en este caso elegí más como espectador. La verdad que las imágenes de Gordon Willis y de Vilmos Zsigmond siempre me han generado más impacto y más emoción. Quizás porque también las transité en una época de mi vida donde estaba más abierto a eso y los otros fueron más producto del estudio y del análisis
Pero bueno, nada, es lo que vos decís, no hay por qué elegir, uno puede estar con todos esos. Con respecto a eso, ¿podés seguir viendo películas como espectador solamente? Porque hablaste mucho de eso, de ver películas, pero hoy en día cuando ves una película, ¿la ves como director de fotografía o la ves como espectador? Es difícil, la verdad que yo desde que me empecé a meter en este mundo de cómo se hacen las películas, a uno le cuesta mucho volver a esa visión inocente que tenía como espectador. Intento despojarme lo más posible, pero sí, es muy difícil, digamos, cambiar la mirada. También es cierto que a uno le pasa ahora que esto es su trabajo, que hay muchas películas que uno la tiene que ver por trabajo, ¿no? O sea, que uno tiene que, o porque un director le pidió que vea tal referencia o algo, o porque salió tal película que no podés dejar de verla. Entonces, ahora también uno tiene una carga extra, que es decir, bueno, tengo que ver una película. Antes, como espectador, uno se predisponía de otra forma y veía una película para llenar un momento o para buscar algo. De todas maneras, esta cuestión de que te fuercen a ver ciertas películas, también debo admitir que me ha hecho ver muchas películas que si no las hubiera descubierto, y lo agradezco porque también me han abierto la mirada. Bueno, Julián, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta charla. Fue un placer charlar con vos y conocerte un poco más. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a ustedes. La verdad que este es un proyecto muy, muy bueno. Tuve la oportunidad de escuchar algunos de los podcasts anteriores y son muy enriquecedores. La verdad que ojalá que puedan seguir adelante y así tenemos esta nueva fuente de conocimiento para buscar. Bueno, gracias. Chao. Bueno, muchas gracias, Juan. Estas fueron las palabras de Julián Apetxegia. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotógrafolatinoamericano.com, y los invito a que dejen sus comentarios ahí o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefotógrafo Latinoamericano en su reproductor de podcast preferido para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible. No olviden tampoco seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. Este podcast es una producción independiente con el apoyo de la AMC. La edición y mezcla fue realizada por Kenia Carreón. La página web y las redes sociales están a cargo de Milton Barrera. La música es una obra de My Single List y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud, y de la cual dejaremos un link también en nuestra página web. Nos vemos en el próximo episodio.